Vamos a hablar ahora del teorema central del límite. El teorema central del límite complementa en cierta manera a lo que ya habíamos visto de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números, si recordáis, lo que nos decía es que si tengo muchos datos, la media de los datos va a converger a la media real, ¿vale? Bien, y siempre estamos tomando la media, y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que siempre estamos tomando la media como una variable aleatoria, ¿vale? Y decíamos pues eso, que convergía a la verdadera media. Pero aquí se da una situación y es ¿cuál es la distribución de esa variable aleatoria? Porque si decimos que la media es una variable aleatoria, pues ¿cuál es la distribución de esa variable aleatoria? Y el teorema central del límite lo que nos viene a decir es que si hacemos, es un límite, es una convergencia en probabilidad, digamos, entonces es el límite de una probabilidad, y lo que nos dice es que la probabilidad de, y fijaros en la expresión que utiliza aquí, y pensad si os recuerda a algo, ¿vale? Y luego en esta otra letra. Bien, fijaros que esa letra de aquí es la función de distribución de una normal 0, 1, ¿vale? Y que esta expresión que aparece aquí es una estandarización. Porque fijaros que estamos quitándole la media, ¿vale? Y dividiendo por la desviación estándar, ¿vale? Y eso es exactamente estandarizar una variable. Por tanto, en el fondo, lo que estamos diciendo es que xn se comporta cuando n tiende a infinito, esto simplificando mucho, ¿vale? Pero se comporta como una normal de media mu y varianza sigma cuadrado partido n, ¿vale? Claro, alguno me podría decir, vale, pero eso ya lo hemos visto. Sí, esta expresión ya la hemos visto, pero hasta ahora la habíamos visto cuando xn eran independientes, idénticamente distribuidas como normales mu sigma cuadrado. Perdón, la media no. Cada una de las variables, ¿vale? Cuando cada una de las xy era así, entonces se cumplía. Pero ahora mismo no estamos en esa situación. Ahora mismo estamos en la situación en que xy puede ser cualquier variable aleatoria, ¿vale? Cualquiera. Puede tener cualquier distribución. Incluso puede tener una distribución de tipo binomial o de tipo Poisson, ¿vale? Cualquier distribución, si yo cojo su media, ¿vale? La media de n observaciones y n es lo suficientemente grande, la media como variable aleatoria se comporta como una normal de media mu y desviación estándar sigma partido raíz de n o varianza sigma cuadrado partido n. Y aunque utilicemos el n tiende a infinito, en realidad el teorema central del límite lo empezamos a observar antes de llegar a infinito. Es decir, no es necesario llegar a infinito. En términos aproximados, cuando lo que venimos a decir es para una muestra de n variables independientes e idénticamente distribuidas con n grande, pues la media se va a comportar aproximadamente con esa expresión. Eso sí, aquí hay cosas muy importantes y recalco, independientes e idénticamente distribuidas y además donde cada una de ellas, ¿vale?, provengan de la misma distribución, por supuesto, por el independiente idénticamente distribuidas, pero de una distribución cuya media exista, ¿vale? Si no existe la media, no va a converger a nada, ¿vale? Fijaros que estamos dependiendo de ese valor de mu, ¿vale? Eso es muy importante. Para verlo, nos viene muy bien el siguiente gráfico. Fijaros, imaginad que tengo una distribución binomial, ¿vale?,
y que vamos a hablar de n igual a 1. Cuando estamos hablando de n igual a 1, recordaros que lo que estamos calculando son las medias de n observaciones. Bueno, observaciones. Antes de coger las observaciones, acordaros que la estamos tratando todo el rato como variable aleatoria, ¿vale? Pero tenemos solamente una. Entonces, bueno, cuando yo coja una muestra de 1, lo que voy a obtener es el valor. Y esto vendría a ser cuando yo repito eso muchas veces y tengo cada vez una media de tamaño 1 en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que tengo es una muestra de observaciones, ¿vale? Y tengo pues el 5 lo he observado muy poquitas veces, el 10 es el valor que más he observado, seguido del 9, etcétera, etcétera. Bien, en el siguiente lo que hago, cuando ponen igual a 5, lo que quiere decir es que yo cada vez que observo x1, x2, x3, x4 y x5. Y entonces calculo la media, que es x barra 5. Y eso es lo que estoy dibujando aquí, ¿vale? Los x barra 5. Fijaros que ahora ya tienen otra pinta diferente. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo en la primera he obtenido un 2, en la segunda un 5, en la segunda un 9, en la siguiente un 10 y en la otra otro 10, ¿vale? Al principio aquí simplemente había obtenido un x1 que podría ser un 2 y su media iba a ser un 2 y ya está, y por eso son valores discretos. Pero aquí, sin embargo, cuando yo haga la media de estos valores, pues ya no voy a tener un valor exacto, sino que ya voy a tener un valor con decimales. Ya se convierte en una variable continua, ¿vale? Y fijaros cómo entonces pasamos de un diagrama de barras a un histograma, ¿vale? Y ya tengo cuáles son... bueno, pues esto lo he repetido, esta parte de aquí la he repetido muchas veces, cada vez he obtenido una media distinta y eso es básicamente lo que me está reflejando el gráfico, ¿vale? Aquí lo tengo para cuando n es igual a 30 y lo mismo, estos son las medias de 30 valores repetido muchas veces y estas son las medias de 100 valores repetidas muchas veces. Y fijaros como en este último realmente yo tengo esa distribución normal que es la que sigue mi variable. Mi variable que en este caso es la media de 100 valores. Cuando digo la media de 100 valores se refiere a que he cogido muchas muestras de 100 individuos y cada vez he hecho la media con esos 100 individuos. Y entonces lo que tengo son muchas medias de 100 individuos cada vez, ¿vale? Aquí me pasa un poco lo mismo con la Poisson. En primera instancia es discreta, ¿vale? Porque las medias son simplemente las observaciones. Entonces yo tengo muchas observaciones, bueno, pues como la Poisson es de media 1, pues lo que más observamos es el 1, pero bueno, tenemos ahí todos los valores. Después, otra vez, cuando tengo 5, pues ya se convierte en algo continuo y poco a poco se va aproximando cada vez más a la distribución normal, ¿vale? En el caso en que tengo un n grande. Y lo mismo sucede pues con una continua, pero que no tiene forma normal en un principio, es una distribución gamma que en inicio está secada, digamos, a la derecha, y conforme vamos observando, pues n igual a 5, n igual a 30 y n igual a 100, pues va aproximándose cada vez más a esa distribución normal. Tenemos aquí un gráfico que nos enseña exactamente cómo se comporta de forma dinámica. Fijaros que cada vez que tengo una muestra, esto es una muestra completa, lo que nos aparece a la izquierda. Y fijaros que cada vez que aparece una muestra, al lado aparece un puntito, ¿vale? En el gráfico de la derecha vemos que aparece un puntito. ¿Por qué? Porque de cada muestra yo calculo una media diferente, ¿vale? Y fijaros cómo conforme voy aumentando el número de medias que calculo, cuando tengo 150 medias, pues tengo casi perfectamente una distribución normal, ¿vale? Simplemente cada vez que hago una muestra nueva, pues esa muestra con tamaño 30 en este caso, pues esa muestra de tamaño 30 tiene un comportamiento y nosotros vamos aproximándonos a la normal. Veámoslo cuando las medias son de tamaño 60, es decir, cuando tengo muestras de tamaño 60. Cada vez que aparece un gráfico diferente a la izquierda, estoy cogiendo una distribución con la misma media y la misma varianza y estoy simulando de ella, ¿vale? Simulo 60 individuos
Y de esos 60 individuos, de esos 60 valores, calculo la media, que es el puntito negro que aparece a la derecha, ¿vale? Y vemos cómo cada vez se va aproximando más a esa distribución normal.